Bien, pues queridos amigos, amigas, buenas tardes. Otra vez estamos hoy en una entrevista de Legacy of Legends. Es el cariño que le tenemos a todos nuestros entrevistados. Aparte de ser grandísimos deportistas, por encima de todo son muy, muy, muy buenas personas. Y hoy tenemos un ejemplo de lo que estoy diciendo totalmente veraz, ¿no? Cuesta imaginar un palmarés más brillante que el de la jugadora de rugby, Patricia García Rodríguez, de 32 añitos, que ha colgado las botas esta temporada, pero eso es mentira, porque siempre dicen que los jugadores y las jugadoras de rugby nunca cuelgan las botas, ¿no? Así estandarte de la selección española, 384 veces internacional, es que se dice pronto, 4 veces campeona de Europa con las Leonas, 15. Ha participado en 4 mundiales, en los Juegos Olímpicos de Río, donde una salvedad, ¿no? Fue la primera jugadora en la historia en patear el ovalado en unos Juegos Olímpicos. Ella tiene también ese logro, ¿no? Y si cuesta imaginar un palmarés más brillante, aún más cuesta imaginar que alguien obtenga sus mejores éxitos lejos de la competición, como ha hecho Patricia, ¿no? Bueno, Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Quique. Muy bien. Encantada de estar aquí contigo un ratito. Bueno, lo primero, ¿dónde estás? Porque es que como te mueves por todo el mundo, yo no sé si estás ahora mismo en España, estás en Marruecos, estás en Chile. Sí, sí, sí. Ahora mismo estoy en España, ya volví de Inglaterra, cerré etapa allí y ahora me encuentro en El Escorial, en mi En pueblo casa. natal tan querido. Sí, sí, lo que para mí es mi casa. Bueno, pues para los pocos que no conozcáis a Patricia, ella se consagró en España pues, en el Olímpico de Pozuelo y después se dio la manta a la cabeza porque no le tiene miedo a nada y se dedicó a visitar o a conocer el mundo. Estuvo en Francia, donde triunfó, se fue a Nueva Zelanda, o sea, imaginaos lo que es el rugby en Nueva Zelanda, donde también triunfó con el Waikato. Después se le quedó pequeña ya Oceanía, se marchó a Japón, después volvió a Inglaterra. Eh, Patricia, ¿cómo se come todo esto? ¿Cómo se mete todo en una coctelera y de repente aparece una cría de 32 años con ese bagaje, ¿no? Bueno, yo creo que en primera instancia, pues afortunada, ¿no? De haber podido tener oportunidades o que me hayan podido brindar pues la apertura de determinadas puertas para vivir mi sueño y para jugar al más alto nivel por todo el mundo, ¿no? Cuando empecé con el rugby a esos 18 añitos en la universidad, bien tarde, pero me enamoré, ¿no? Fue un flechazo, como siempre digo, muy fuerte. A raíz de ahí cambié toda mi vida y empecé, digamos, a ponerle un foco diferente, ¿no? Entró un factor nuevo en mi existencia y entonces yo quería aprender, quería mejorar, quería aprender de los mejores, quería jugar a las grandes ligas y pues bueno, la Liga Española está creciendo, tiene un buen nivel, pero si hablamos de los mejores y de las mejores, pues hay que salir fuera. Entonces ahí es donde, como bien dices, pues Francia, Nueva Zelanda, recientemente Inglaterra. Japón en el caso del Rugby a 7, bueno, pues experiencias de vida a las cuales me siento muy afortunada de haber podido ir a formar parte, de haber aprendido de sus culturas, de sus personas, de sus sociedades, de su gente y por supuesto compartido y aprendido tanto de su rugby, ¿no? Cuéntame algo de lo que te quedes de dos culturas tan diferentes, ¿no? Como es la aborigen, digamos, ¿no? de Nueva Zelanda Ujú. y otra como la de Japón, ¿no? Todos los deportistas que entrevistamos y que han pasado por Japón les ha marcado a fuego ese país. Sí, son muy diferentes, como bien dices, en muchos aspectos, ¿no? En el caso del rugby, que también es, digamos, una consecuencia de la personalidad social del país, si lo llamamos así. Por ejemplo, pues en Japón son estrictos, son muy cuadriculados, muy trabajadores, muy buenas en esas físicamente, en todo lo que es trabajar ABC, 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 son muy buenos. Sin embargo, luego lo que es un entendimiento táctico del juego, en comprender, en entender, en fluir, en crear situaciones, ¿no? Toda esa parte de creatividad, pues quizá les cuesta un poquito más, ¿no? Yo esto
lo asemejo mucho, creo que viene pues de esa cultura, de esa educación, ¿no? Con tener un orden muy riguroso, un gran sentido del rigor, todo ese trabajo que hacen muy obedientemente a nivel social es muy bonito en muchas líneas, pero por otro lado pues priva otro tipo de creatividades o bueno, de desenvolverse de forma tácticamente en el campo, contrariamente a lo que se vive en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es niños, niñas, descalzos, parques, toma un balón y ponte a jugar, ¿no? Entonces, al final, con el tiempo, pues tienen un gran desempeño de todo ese entendimiento propio del juego, físicamente una grandeza fisiológica que se imponen también a muchas nacionalidades, pues de estar en la calle, de estar jugando, de su cultura obviamente, de ser maorís, o sea, toda esa parte genética también influye. Y luego cuando eso en el alto nivel lo mezclas con el rigor de la alta competición, el deportista de alto nivel, 365 días al año, 24 horas al día, porque también tienen obviamente esa capacidad mental de disciplina y de trabajo pues técnico y físico, pues por eso son las mejores o de las mejores, y al igual que los chicos de los mejores del mundo, ¿no? Entonces es un contraste de culturas muy grande, de todas aprendes muchísimo, y bueno, pues yo creo que la clave está en coger lo que te aporta en cada lugar, cada una de ellas, y poder llevarlo a tu vida, a tu cultura latina aquí que tenemos en España, ¿no? Y me imagino que tu llegada allí a Nueva Zelanda, vamos a poner el ejemplo inverso, ¿no? Un jugador de Nueva Zelanda que viene aquí a jugar a fútbol, ¿no? Siempre que hablamos con deportistas que habéis tomado esos riesgos, ¿no? De marchar de España, nos hablan del síndrome de las perchas vacías, ¿no? Entonces yo decía, ¿y eso qué es? Que pues cuando llegas a un país extranjero, logras llegar a tu habitación, abres el armario y de repente no hay ni perchas, ¿no? Para colgar la ropa. Es en ese momento cuando dices, madre mía, ¿dónde me he metido? ¿Cómo fue tu adaptación? Porque estás yendo a la cuna del rugby mundial y llega una españolita y de repente se planta allí, tocan la puerta, buenas tardes, soy Patricia. ¿Cómo es Sí. ese choque? Bueno, antes decía, ¿no? Al final tuvimos la oportunidad y la suerte de que nuestro entrenador aquí del Olímpico Pozuelo, que es mi club, Jensen Palmer, es un neozelandés, y él nos abrió la conexión ahí con Waikato, ¿no? Él nos dijo, oye, justo además en ese primer año en Francia, ¿no? En Japón no, y el segundo año en Nueva Zelanda tampoco, pero justo el primer año en Nueva Zelanda no fui sola, se vino Irene Esquiabón, que fue la persona que me indujo al rugby, Berta García, también compañera de la selección, las tres jugadoras internacionales, que queríamos vivir un verano, pues la experiencia de jugar y vivir en la meca, ¿no? De nuestro deporte. Entonces, gracias a Jensen Palme nos abrió esa puerta. Nosotros íbamos a entrenar, básicamente, sabíamos que era muy difícil competir, y más en Waikato Rugby Union, que es una selección provincial, es decir, las mejores de toda la provincia central de Waikato, que no es una provincia remota, sino que es una provincia muy central, muy céntrica, junto con Auckland, en el norte de la isla norte, pues a partir de ahí iban a jugar. Entonces nosotros íbamos con el sueño y con la grandísima oportunidad de poder entrenar con una de las mejores selecciones o equipos de provincias de Nueva Zelanda. Y a partir de ahí, pues fue cuando, digamos, no fue esa llamada a puerta fría, el armario sí que estaba vacío, pero bueno, ahí tienes que desempeñarte, integrarte, hacerte valer rugbísticamente, hacerte valer como persona humanamente, y bueno, pues entrar en una dinámica de equipo, de cultura completamente diferente a la tuya. Y bueno, nosotros íbamos con muchísima ilusión, con muchísima pasión y con muchísimas ganas de aprender, ¿no? Entonces, en ese caso, pues fue un poquito más cálido, digamos, dentro de lo que ha sido otras experiencias, como puede ser en este caso Japón, o ese segundo año en Nueva Zelanda que ya viajé sola, y cuando ya te metes en el avión 32 horas y vas sola y dices, bueno, aquí me espera unos cuantos meses en el otro lado, ¿no? Más lejos del mundo, porque claro, que pasa una lesión allí, una lesión de estas largas, y es una faena, lo comentábamos, ¿no? Entonces, bueno, hay riesgos, claro, estás lejos de tu familia, tus amigos, no sé, estudios, todo, lo dejas todo por ir a vivir tu sueño, pero bueno, una vez te aventuras, sales de esa zona de confort y te abres, ¿no? Mentalmente a lo que te depara esa oportunidad, pues puede ser muy mágico, claro. Oye, empezando por el principio, cuéntanos un poquito de tu infancia. Patricia, pues nació en Escorial, para los que no lo conozcáis, o no seáis de Madrid, pues está a unos 40-45 kilómetros de Madrid. Están pues en la sierra, ¿no? Madrileña.
Y aquí en Madrid la gente cuenta, es verdad, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Lo que es la infancia, la adolescencia de un niño de estos pueblos de fuera de Madrid a lo que es la capital, ¿no? Pues en el Escorial, en toda esta zona, los niños son mucho más de naturaleza, más de estar fuera, más de salir a la calle, más extrovertidos. ¿Cómo recuerdas tú tu infancia? Pues tal cual has descrito, ¿no? En la calle. Además que justo, pues bueno, yo soy del 89, justo antes de toda esta transformación digital, la entrada del móvil, la tecnología a nuestras vidas de una manera tan imponente. Por lo tanto, yo lo recuerdo en la calle, estar jugando en la calle enfrente de mi casa o en el parque, o sea, en el parque o en la finca que había al lado, que no estaba construida. También tenemos la naturaleza muy cerca. Y de ahí, pues con mis primos, con los amigos, con la gente del entorno, pues jugando al fútbol, jugando al baloncesto, jugando yo qué sé, las muñecas, jugando de todo un poco, muy en la naturaleza, muy en la calle. Y sí, con otros chicos y con otras chicas, y bueno, así lo recuerdo. Eso a nivel de estar en la calle. Sí que es verdad que luego, pues el colegio, el mío acababa hasta a las 5 de la tarde, o sea que también no es que tuvieras ya toda la tarde, sino que a las 5 ya acababas, entre que meriendas te cambias. Y yo siempre he sido muy deportista, he hecho atletismo durante toda mi vida, he hecho otros deportes también, pero sobre todo el atletismo en mi juventud. E incluso intenté el piano, ¿no? Este no salía muy bien, pero entonces, bueno, entre los entrenamientos de atletismo, pues algunas clases de piano en aquella época y, como te digo, pues estar luego en la calle haciendo otro tipo de actividades deportivas y de juegos, pues esa fue un poco el recuerdo de mi infancia. Y la mayoría de los niños, la mayoría tienen una idea, ¿no? De niños y niñas, de lo que van a ser de mayores. ¿Tú qué querías ser de pequeña? Sí, sabía que tenía que ser algo, sabía que era algo relacionado con el deporte. Yo, o sea, no veía muy bien o no concluía, digamos, la profesión, pero sí sabía que era deporte. Sabía que era deporte. La segunda opción es el torno psicológico, ¿no? Porque el tema me gusta mucho, todo lo que es la psicología, la mente, el trabajo. Pero la primera opción sí que era deporte y tenía muy claro, desde muy pequeña sabía que quería estudiar ciencias de la actividad física y del deporte. Y bueno, pues tuve la suerte de tenerlo muy claro siempre y verlo así, así de nítido, ¿no? Esta pregunta es obvia, ¿no? Pero ¿qué ha significado el deporte para ti a lo largo de toda tu vida? Pues yo diría que un medio de vida, ¿no? Al final las relaciones, las dinámicas, el estilo de vida, el prisma, creo que lo es, no lo es todo, pero lo es casi todo. O sea, al final el desenvolverte en ese entorno, en ese ambiente, en ese sentido, pues hace que, pues eso, los viernes y los sábados no salgas hasta muy tarde porque al día siguiente tienes que correr, o tienes partido, tienes competición, o tienes deporte. Tus padres tienen que levantar también muy pronto cuando tienes temprana edad para llevarte a la otra punta de Madrid, para verte competir. La gente está orgullosa de ti, pues una persona deportista, responsable. Eso también te da confianza en ti misma, la autoestima cuando eres pequeña, en fin, entras en una dinámica a nivel de deporte cuando eres pequeño, cuando eres pequeña, la disciplina que aprendes. Yo, por ejemplo, en el atletismo, pues digamos que no era, no sé, una grandísima atleta a nivel competitivo, nunca he sido realmente, no he cosechado grandes resultados, ¿no? Ha sido a través después con el rugby, pero esto me enseñó a perder, esto me enseñó a trabajar, a esforzarte muchísimo sin necesidad ni siquiera de que venga un resultado muy positivo, porque al final, pues, a las carreras pues no quedaba para nada bien, pero yo estaba súper motivada, trabajaba muchísimo y quería mejorar y quería disfrutar y quería seguir mejorando mis marcas y mis tiempos y eso al final pues también te hace como competir contra ti mismo, contra ti misma, contra ti mismo y eso también es bonito, ¿no? Se aplica un poco a la vida, ¿no? Con toda esta competitividad a veces insana que existe, con el hecho de que el otro, pues, si lo puedo aplastar o lo puedo hacer que no crezca, pues mejor, porque así yo reduzco más. Y yo creo que desde muy pequeña ya el deporte me ha dado un aprendizaje, una educación en ese otro sentido, bastante contrario a lo que para mí hoy rigen la gran mayoría de la sociedad, ¿no? Y es ahí donde conecta mucho con mi esencia, con mi personalidad, que me ha enseñado tanto a nivel humano. El otro día escuchaba a Clint Eastwood decir, estamos equivocados, ¿no? La reflexión no es qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué hijos le estamos dejando a nuestro planeta, ¿no? Sí,
Sí, sí, sí, sí, sí, qué buena. Pues, o sea, efectivamente, es que al final, eh, cuando hablamos de nuestro paso aquí por este ratito por la tierra y por la vida, hay tantas cosas que reflexionar, hay tantas cosas que repensar, hay tantas cosas que reeducarnos. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de los proyectos en la ONG, los proyectos que llevo a cabo, hablamos mucho de reeducación, porque el impacto que nosotros hacemos en nuestro alrededor, en nuestra familia, nuestros amigos, nuestro entorno, el mundo, la naturaleza, la familia, el legado que estamos dejando al final como ser humano y como sociedad, yo creo que es algo que deberíamos repensar, ¿no? Y quizás pues se echa un poco en falta, ¿no? Esta parte, digamos, más filosófica, más ética. Yo creo que estamos viendo ahí un poco una crisis un tanto ética a nivel social, que bueno, como todo proceso de shaking, pues habrá que resurgirá seguramente en un momento dado, porque la sostenibilidad en el momento en el que estamos como sociedad, pues creo que no existe, ¿no? Entonces en algún momento tendremos que replantearnos y reconducirnos a ello, o eso espero que hagamos. Totalmente de acuerdo. Oye, centrándonos, es inabarcable, ¿no? Tu palmarés deportivo. Estaríamos aquí horas y horas y horas y nos echarían. Entonces tienes muchas cosas que hacer. Pero sí que me quiero centrar en un punto, ¿no? Aparte de los mundiales, los campeonatos de Europa, que son los Juegos Olímpicos. Cuéntame, ¿cómo es eso de disputar unos Juegos Olímpicos, llegar a una villa, patear ese ovalado? ¿Qué siente Patricia en ese momento? Bueno, fue un momento muy especial en mi vida en general, no solamente en mi trayectoria deportiva, y estoy segura que la de todas las jugadoras que lo vivimos, ¿no? El equipo, la selección española de rugby 7, tanto chicas como chicos, que en Río nos clasificamos los dos. Eh, Al final estuvimos 6 años trabajando desde que ya supimos que el rugby 7 iba a ser deporte olímpico. Estuvimos 6 años trabajando, que se dice pronto, para conseguir el sueño, para conseguir ese gran objetivo, ¿no? Desde pequeña yo veía pues, a los atletas, a las atletas competir en los juegos, lo veías en la tele, no sé, esterizaba la piel, era un momento mágico y me emocionaba tanto a unos lugares que otras cosas no me llevaban, ¿no? Entonces, el poder haberlo soñado desde pequeña, el poder verte en una situación de trabajo, de oportunidad para trabajar, para conseguir esa clasificación y luego encima además conseguirlo, pues simplemente casi el preolímpico, cuando ya conseguimos esa plaza, casi eso que fue de los días más felices de mi vida, que recuerdo perfectamente cuando me fui a la cama, me tumbé en la cama y miras al techo y dices, estamos clasificadas para los Juegos Olímpicos, ¿no? Y son en 2 meses o en un mes. Era algo increíble. Y el hecho, pues bueno, además tener la oportunidad, dar esa primera patada, éramos el primer partido, ganamos el saque, pues elegimos el saque obviamente y hacer ese primer saque de la historia de los Juegos Olímpicos de un partido de rugby 7, pues es algo precioso, es algo, una anécdota pues muy bonita que recordaré. Y bueno, luego ahí también entraba un poco la gestión emocional, ¿no? Y el estrés y la tensión, porque claro, sabes que en el rugby a 7 los saques se suelen sacar a disputar, a competir, porque hay tan poco tiempo que quieres la posesión pronto. Y eso te obliga a hacer un saque que pase la línea de 10 metros, porque si no pasa 10 metros es falta y le das el balón al contrario, una posición pues muy buena, pero quieres que se ajuste lo máximo a los 10 metros. Entonces, claro, había estación de tensión y de presión porque dices, claro, la primera patada a los Juegos Olímpicos en toda su historia y de repente la fallas o no pasa a 10 metros, que es lo reglamentario, ¿no? Sería un poco triste. Pero claro, tampoco me puedo fallar a mí misma de no aguantar una situación de tensión y de presión y tirarla lejos para no fallar, ¿no? Entonces, bueno, fue una situación, esto quizá lo viví yo más internamente, no lo he contado mucho, pero también una situación de saber gestionar el estrés y la tensión, de decir, están todas las cámaras mirando, es un momento histórico, es un momento único, pero deportivamente tú sabes que ese saque quieres que sea corto. Así que Vale, yo me imagino, creo que la audiencia de unos Juegos Olímpicos son de 30.000 millones de personas, de todos los deportes, ¿no? Aunque seamos 7.000 millones en el mundo. Entonces, yo me imagino, en ese momento antes de patear, que la cabeza te traicione, ¿qué coño hace una niña del Escorial pateando un balón en Río de Janeiro delante de 200 millones de personas? ¿No? ¿Cómo logras gestionar eso en la cabeza? Porque al final tienes una oportunidad, un balón y tú, o sea, no hay un plan B. Sí, sí. Bueno, todo este tema de la gestión del estrés y de la presión lo cuento mucho en las conferencias que damos, sobre todo con empresas que les interesa mucho en deporte de alto nivel.
Bueno, para empezar es un trabajo mental, es haber trabajado habilidades mentales, haber vivido esa situación muchas veces, aunque solo la puedas vivir una vez en tu vida, pero lo que es el trabajo y la presión, el estrés que tiene tu mente en ese tipo de situaciones, se trabaja y es haberlo trabajado, ¿no? Una vez tienes la habilidad, luego ya es, digamos, un piloto automático, pero para ello antes hay que vivirlo muchas veces, hay que trabajar muchas veces, como todo, ¿no? Cuando vas conduciendo aprendes a conducir, estás concentradísimo en todo, en el embrague, en tal, las marchas, los intermitentes, la gente, todo estás foco ahí, aquí y ahora, mindfulness 100%, tienes que estar aquí porque si no, pero luego llega una vez que estás hablando por teléfono, con manos libres o escuchando un podcast, música, cantando y ni siquiera estás fluyendo y ni siquiera te estás dando cuenta que estás conduciendo, ¿no? Pues esto es un poco igual. Entonces, cuando consigues dominar los pensamientos o dirigir los pensamientos hacia donde tú quieres que estén, en este caso, lo que sabes que te funciona, pues para el bote de la patada en este caso, pues yo sé que tengo que poner la mano de una determinada manera para coger el balón, tengo que soltar el balón de una determinada manera para que bote como yo quiero que bote, cuando el bote está controlado en su punto más alto, es ahí cuando mi empeine roza el balón, tal. O sea, tienes toda una serie de parámetros técnicos y de puntos clave que tú quieres y sabes que eso tiene que suceder, que cuando hay situaciones y saboteadores, pensamientos que te están diciendo, hay no sé cuántas mil millones de personas que te están mirando, miles de personas que te están mirando, es el primer saque en la historia de los Juegos Olímpicos, cuidado, no puedes fallar porque estás en todas las cámaras, estás en no sé qué, es un partido, al final te estás jugando en los Juegos Olímpicos, en fin, hay muchísimos pensamientos ahí saboteadores que te pueden entrar en la cabeza, ¿no? Pero como digo, cuando tienes la habilidad, no solamente no los apartas, no les dejas, no les das fuerza, no les das protagonismo, pero sí te centras en el ABC, en tus tips, en tus herramientas que sí sabes que tienes que concentrar y focalizar, pues es ahí donde empiezas a gestionar bien esa presión, ese estrés, porque realmente no lo estás focalizando, no lo estás viviendo así. Estás en una situación, obviamente, con mucho grado de activación, un estado de activación óptimo que se dice, pero controlando mentalmente que el foco está donde tú quieras que esté y es ahí donde se encuentra ese rendimiento bajo presión. Mira, eso te lo llevas para ti, para siempre haber sido la primera pateadora, ¿no? Esto fue en 2016 y en 2018, corrígeme la fecha si no me equivoco, más o menos ya el adiós profesional todavía parecía muy lejano, ¿no? Pero te dijiste que tenías que devolver al rugby una parte de lo que te ha dado, ¿no? ¿Cuáles son los valores del rugby, los del deporte? Pues humildad, respeto, pasión, disciplina, solidaridad. Entonces decidiste crear tu ONG. Desde aquí ya lo decimos, PGR, perdón, ONG, que son tus iniciales, Patricia García Rodríguez, para promocionar el deporte del balón oval, ¿no? Y desde entonces, pues tu vida ha cambiado por completo, te has convertido en una de las mejores embajadoras de nuestro país, una de las mejores embajadoras del deporte, y te has dedicado a plantar semillitas, ¿no? Pues en Brasil, Chile, Marruecos. Primero, cuéntame el proceso para llegar aquí y segundo, ¿por qué? O sea, porque al final a la gente le importa un bledo el qué. La gente quiere saber por qué. Pues porque no sé si te pasa aquí, pero cuando algo increíble, bueno, bonito, todo llega a tu vida, ¿no lo quieres compartir con los demás? A mí me sale así, o sea, yo descubro el rugby, me apasiona, me enamora, es mágico, encuentro personas, familia, gente, culturas, oportunidades, experiencia, desarrollo personal, encuentro todo esto en el rugby y a mí lo que me nace desde dentro es compartirlo. Es más, pienso, yo soy una persona muy afortunada, he tenido oportunidades, he podido estudiar, tengo una familia pues que humildemente pero me apoya, me acoge. Eh, Soy una persona muy afortunada en este mundo. Hay personas que no tienen estas oportunidades, que están en situaciones muy difíciles o que no han tenido quizá un contexto de desarrollo que les ha arropado, que les ha apoyado, niños o niñas que no tienen un contexto favorable para su desarrollo, crecimiento personal, profesional, etcétera. Entonces, qué potente puede ser esto o este deporte, este contexto, porque al final no deja de ser un contexto, es un vehículo, es una herramienta, no es el fin. El tema no es que todos juguemos al rugby, todas juguemos al rugby, no. Es que a través del deporte, es a través de esta disciplina, todo ese desarrollo que te aporta como persona, como sociedad, como ser humano, como deportista. Entonces, el por qué es eso, es compartir algo
que a mí me ha cambiado la vida para bien positivamente y que me encantaría que le cambiara a miles de personas. Oye, cuéntanos un secretito. Pues eso, pasas de unos Juegos Olímpicos en los que te ven cientos de millones de personas, la selección española, y de repente apareces en una ciudad en Kenia, ¿no? ¿Cómo es el día a día allí? O sea, primero el choque, cuando llegues allí y veas lo que hay, ¿no? ¿Por dónde empiezas, no? Yo es que la primera pregunta que me hago, ¿y ahora qué? O sea, ¿ahora qué hago? Sí, bueno, mira, incluso como anécdota, ¿no? Incluso nada más cuando estaba jugando los Juegos Olímpicos, me escribieron del club de rugby Río Rugby. Me dijeron, oye, por Instagram, por redes, oye, sabemos que estáis ahí, ¿por qué no hacemos alguna actividad, hacemos algún juego con los equipos de Río Rugby, estamos aquí, tal, no sé qué? Bueno, y estás compitiendo en los Juegos Olímpicos, además, un tema de seguridad, con el tema de Río, estaba todo muy cuidado. Y, mira, estamos compitiendo, ahora mismo no hay ninguna posibilidad, más que necesitamos dar foco, pero en cuanto acabe la competición, pues bueno, pues al final básicamente organizamos una jornada en la playa de Ipanema. Bajaron medio centenar de niños y de niñas de las favelas a jugar al rugby y 2 días después de haber cumplido mi sueño, diploma olímpico, los juegos, tal, no sé qué, me veo cumpliendo mi otro sueño, compartiendo la pasión que nos une con niños y niñas de las favelas que bajaron a la playa de Ipanema, medio centenar, ahí por la tarde-noche, que se nos de noche. Me acuerdo que además vino Marca, hizo un bonito reportaje, tenemos algunas fotos muy bonitas de ese día y ahí compartimos nuestra pasión y trabajamos pues, todo este desarrollo en valores, ¿no? Un poco con esta anécdota digo que al final tú estás viviendo en tu burbuja de deportista de alto nivel, donde te cuidan, donde trabajas mucho, es muy sacrificado, pero también tienes una parte muy bonita. Y luego realmente está la vida, el día a día, la sociedad, el mundo en el que vivimos, que está muy alejado de esa burbuja del deporte de alto nivel, ¿no? Entonces, cuando llegamos a Kenia es pues un poco similar, como hemos visto en Marruecos, como hemos visto en Chile, y ahora adelanto que estamos mirando para que la siguiente gira sea en España, ¿no? Al final hay contextos en estado de vulnerabilidad, en exclusión social, excluidos socialmente en todos los países del mundo y por desgracia es un gran porcentaje de la población. Entonces, primero, salir de tu burbuja mental, de tu vida, de tu día a día, donde tú te desempeñas y crees que esa es la normalidad. Para ti es lo normal, pero eso realmente no es la normalidad dentro de lo que es la sociedad y el mundo. Y con esa apertura de mente y esa fluidez, pues como te decía antes, sabiendo la magia, la fuerza, las herramientas, el contexto que tiene el deporte, o muy concretamente el rugby como un deporte de equipo, donde reforzamos mucho estos valores, esa unión, ese sentimiento de pertenencia, ese desarrollo individual, ese empoderamiento, esa confianza y desarrollo personal, como eso, a través de una metodología, a través de forma pedagógica, lo compartimos con los niños y niñas, ¿no? Siempre, y como te decía con el ejemplo de Río, en la ONG y con este proyecto que concretamente es Rugby Libre, trabajamos con entidades locales. Siempre ha habido una conexión previa, ¿no? Nos han pedido, oye, podéis venir, podemos hacer un clinic, podemos hacer una actividad, podemos hacer una gira, y siempre con entidades locales que ellos conocen el territorio, que ellos conocen las necesidades, conocen la población y las personas y los colectivos con los que vamos a trabajar. En este caso, la colaboración lo hicimos con Kubuka, que es una ONG española que tiene varias sedes en Kenia. Y entonces hemos ido pues eso, a un hogar de menores, una casa, una casa de acogida donde niños y niñas pues huérfanos o con unas familias desestructuradas o en estado de vulnerabilidad que no pueden permitir pues otorgarle un contexto con las necesidades básicas cubiertas a sus hijos, ¿no? Entonces es ahí donde hemos estado pues 10 días inmersos en Kenia, todo el equipo de Rugby Libre, todo el equipo de la ONG y implementando este programa educativo y deportivo donde a través del deporte pues, hemos querido aportar nuestro granito de arena a su vida, a su situación y ojalá pues, de ayudar y dotar de herramientas para el futuro. Aunque he de decirte, Quique, que siempre los más afortunados y quienes más nos llevamos somos nosotros, ¿no? Realmente te cambia la vida, te transforma y yo siempre digo que es la universidad de la vida, ¿no? Ese tipo de giras, de proyectos y de experiencias. Y cuéntame otro secretito. Claro, estamos hablando de Kenia, por ejemplo, Kenia, Marruecos, en el que el papel de la mujer es el que es. Y está a años luz, ¿no?, de lo que debería ser. ¿Cómo aparece ahí una mujer? Le mete un placaje a un hombre, lo pone del revés. ¿Cuáles son las caras de la gente? O sea, ¿qué sientes en ese momento? Me imagino que no tiene que ser algo natural.
Claro, pues claro, cuando hablamos de transformación social o de educación, reeducación de personas, pues esto que acabas de decir es un ejemplo muy claro, ¿no? Vamos a Marruecos, profunda, hacemos una gira por todo Marruecos, pero en concreto estamos ya en una sede de Marruecos profunda y bueno, yo siempre tratamos de, con mucho respeto, pues adaptarnos a la cultura, adaptarnos a las normas cívicas, sociales, etcétera. En ese caso, pues oye, hay un problema, Marruecos 40 grados, podemos ir en pantalón corto, manga corta, para hacer deporte, tal, sí, sí, no hay ningún problema, tal. Pero claro, allí normalmente las mujeres no van en manga corta ni en pantalón corto. Entonces ves a todos los niños, no sé cuántos niños, mirándome las piernas, porque nunca han visto las piernas de una mujer y menos musculada. Y cuando empieza el entrenamiento y estás llevando el entrenamiento del senior masculino, donde una mujer le está diciendo a un hombre cómo se Uf, tiene que jugar al rugby, donde les enseñas técnicas de combate, de contacto, le agarras, le coges, le tal, le combate, tal, no sé qué, y les estás diciendo, no, esto es así, esto es así, esto está, mira esta técnica, prueba esto, vamos a hacer esto. Entonces, todo esto, tú le estás enseñando rugby a ese equipo de rugby, ¿no? Pero a ellos y a todos los demás hay un cambio, ¿no? Hay un cambio de la noche a la mañana, es decir, hay una mujer que tiene más conocimiento técnico, táctico, lo que sea, de este aspecto y que está enseñando, formando a un hombre senior masculino. Y que además está muy fuerte. O sea, es un cambio de paradigma completamente. Entonces, no hace falta a veces decir nada, simplemente realizando este tipo de acciones y de proyectos que para nosotros está tan normalizado, ¿no? En Europa, oye, vamos a hacer un clinic de esto, vamos a hacer una tecnificación, vamos a hacer un taller, y vas y echas una mano, compartes, etcétera. Pues allí es simplemente un cambio, una reeducación en ese sentido, ¿no? De valores y cultural. hay una frase tuya que me encanta y es que cuando dejes una camiseta eh, hayas mejorado, ¿no? Lo que había antes. ¿Tú notas esa mejora en estos países con tu ONG de cuando llegas a cuando te vas? Em, es una pregunta muy difícil, Quique, porque desde el prisma europeo, em, desde nuestra etnia, desde nuestro aporte, es un tema muy delicado socialmente, ¿no? Porque yo no me veo como tal, yo me veo como una persona que quiere compartir algo y que dedica su tiempo, su energía, su dinero, sus recursos, su gente en tratar de compartirlo y lo comparto aquí y allá, pero hay un contexto histórico y social que también influye, ¿no? Entonces, este shaking que te comentaba antes, ¿no? El ir y el exponer, por ejemplo, como te decía en Marruecos, ¿no? Pues una mujer, tal, 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 lo vemos desde nuestra mente europea, desde nuestra educación, desde nuestro entorno, y dices, joder, qué bueno, igualdad de género, está tratando, no sé qué. Pero realmente me cuesta muchísimo empatizar, entender, trasladar mentalmente, emocionalmente, cómo eso les aporta a ellos. Desde luego les hace pensar, desde luego les hace desarrollar pensamiento crítico, una reeducación, ver que hay valores, que hay culturas diferentes. Todo eso lo considero como positivo 100%. Pero claro, lo que eso impacta en su día a día o en su cultura, pues no lo sé, quiero pensar que sí, porque a raíz de nuestro paso la gente siempre ha salido muy contenta. La verdad es que siempre con ganas de volver, nos invitan a volver. Es más, nacen proyectos educativos, nacen proyectos de rugby. En Santiago de Chile, por ejemplo, una de las giras que hicimos por Chile, una fundación desarrolló un programa educativo como el nuestro de Rugby Valores para más de 200 niños en centros de menores, en hogares de menores. En Marruecos, en esta área donde te digo, había habido un equipo femenino hace muchos años, desapareció a raíz de nuestro paso, se volvió a renacer, volvió a crecer el equipo femenino. Entiendo que es un impacto positivo, ¿no? Pero si hablamos puramente éticamente, socialmente, culturalmente, creo que me cuesta o no quiero decirlo tan contundentemente. Seguro que para nosotros sí, o en nuestro entender de la sociedad sí, pero creo que esa pregunta, pues lo idílico sería que se la hiciéramos a ellos, ¿no? Bueno, pues ya para terminar, Patricia, dos preguntas más porque sé que tu tiempo es limitado. La primera es, bueno, pues investigando, ¿no? Para hacer esta entrevista. Creo que un día estabas en entrenamiento haciendo pesas y te preguntaron que cuál era el músculo, ¿no? Que más tenía que ejercitar un deportista y tú dijiste el corazón.
Me parece brutal esa reflexión. Y la última pregunta, que es con la que terminamos siempre, ¿no? Aquí en Legado de Leyendas, en Legacy of Legends, es si tú, si tú pudieras hablarle a esa Patricia con 5, 7, 8 añitos que está jugando en el Escorial, ¿no? Pues con las muñecas o corriendo calle arriba, calle abajo, ¿qué le dirías? Le diría que siga su corazón, que escuche a su corazón, y que siga lo que le dice su corazón y su intuición. Eh, Hay momentos en la vida que tienes que tomar decisiones importantes, decisiones no tan importantes a nivel de un cambio vital, pero tenemos mucho ruido, muchos factores socialmente, muchos estigmas, estereotipos. Y yo le diría que escuchara adentro, que siguiera realmente lo que dice su corazón, su intuición, y que eso realmente le va a llevar a la verdad, a su verdad y a ese acercamiento de la felicidad, porque saldrá bien o saldrá mal, pero estará muy tranquila de haber hecho lo que pensaba que era mejor y lo que realmente quería, ¿no? Bueno, pues para todos vosotros y vosotras que estáis viendo esta entrevista, quedaos con este nombre porque antes o después estará en la gestión del rugby español en lo más alto, eso os lo aseguro yo. Mientras tanto, Patricia, solo te podemos decir una palabra y es gracias. Gracias por todo lo que haces, gracias por tu forma de ser, gracias por hacer feliz a tantas personas y gracias por ser Patricia. Gracias a ti y a vosotros. Un placer haber estado aquí charlando un ratito contigo y un fuerte abrazo. Un besazo, cuídate. Chao. Adiós, Patricia. Chao.